El motivo de encontrar algo distinto, como decíamos nosotros, o como pensamos con Víctor Hugo, y con un gran grupo de compañeros en Radio Oriental, era ver qué se podía hacer que no tuviera nada que ver con lo que se había venido escuchando hasta ese momento en radio, y no encontrábamos la fórmula de cómo presentar los programas. Pues los programas eran todos similares, no eran debates, polémicas, charlas, conversaciones. No había eran todos hegemónicos, todos tenían una matriz y de esa matriz no salían. Entonces, en el lugar Facal, en 18 y G, cerquita de Radio Oriental, nos reuníamos con Víctor Hugo y con una cantidad de compañeros a ver qué se nos podía ocurrir para hacer un programa deportivo que no tuviera nada que ver con lo que se estaba haciendo. Repito y sostengo que siempre hay algo nuevo para hacer. Y lo primero fue el horario. Y vamos a hacer un programa a las 11:30 de la noche. Decir hacer un programa hace 36 años, hacer un programa deportivo a las 11:30 de la noche, es como decir ahora, bueno, vamos a jugar al fútbol a las 3 de la mañana. Sí, porque a las 3 de la mañana va a haber gente, absolutamente improbable, imposible, y no tenía sentido. Pues bien, pero vamos a probar por qué no tiene sentido. Entonces, porque yo creo que hay gente que no está trasnochada, pero sí puede estar desvelada. Hay gente que recién está tomando conciencia de que ya cenó, que ya está con su familia. Pensamos en todo, en todas las relaciones que tiene que tener el hombre de la casa. Y creímos que era oportuno. No teníamos una gran batalla con la televisión todavía. Entonces pensamos que era oportuno, estoy hablando de 36 años atrás, que era oportuno captar a ese hombre, a ese deportista que está esperando, está mirando televisión, o de repente no, porque no había una cosa que le gustara mucho, pero que a ver el análisis final de la noche, de algo que había pasado, o que había pasado en la jornada, en toda la jornada, pero de qué manera. Entonces tuvimos que recurrir a un sistema que hoy es conocido, pero que ya lo hicimos nosotros hace 3 décadas y media. Titulamos y desarrollamos, un título y un desarrollo. Nacional le ganó a Peñarol, pero hablaba inmediatamente, por ejemplo, Jorge Savi, y decía, ¿por qué Nacional le había ganado a Peñarol? Pero todo era muy rápido, pero muy entendible, muy fácilmente captable para el que quería tener un panorama de lo que había sucedido en el día. No en el fin de semana, sino en cada una de las jornadas, porque iba todos los días. Entonces tenía el título, el desarrollo y la información en los títulos y en una presentación distinta que tenía el programa de todos los programas que habíamos escuchado hasta ese momento y que se habían hecho en radio. Y lo leíamos, en ese caso, Víctor Hugo y yo. Y ahí comenzó a moverse todo un sistema, porque después dijimos, luego el desarrollo de los títulos y de la idea en general, hay que tomar la declaración de fulano, y aparecía la declaración de fulano como perdida, pero a propósito, para que después lo retomáramos en estudios, y estaba presente. ¿Vos dijiste esto? Sí, lo dijiste, bueno, decilo acá, repetilo, y estaba el protagonista. Y empezamos a crear figuras periodísticas, y esas figuras periodísticas se van creando en la medida en que tú vas dando giros que el oyente no espera.
porque lo que tiene la radio es la sorpresa, es justamente ese detalle que no sabés lo que viene. La televisión de repente la estás observando y decís, bueno, y ahora fulano le pregunta, sí, ahí está, y es lo que pasa. Pero la radio tiene una impronta que no se sabe lo que puede pasar, porque no se sabe quién está en estudio y quién puede aparecer por el teléfono y quién es el que lo está escuchando y dice, pero no me digas esto. Hicimos todo ese trabajo de radio, un trabajo de entrelazar ordenadamente a protagonistas con ideas, con resultados. Y Morgan Martínez me estaba escuchando a mí, pero yo estaba hablando de Morgan Martínez, y Morgan Martínez de repente aparece y me dijo tal cosa, y aparecía Morgan Martínez y decía, yo no dije eso, y ahí se entablaba todo, y el comentarista decía, no, sin embargo yo creo que está muy claro lo que dijo en su momento Morgan Martínez y lo que dijo nuestro periodista, y ahí se formaba todo, y luego eran pocos segundos y quedaba establecida la polémica. Luego volvíamos a la tarea informativa diciéndole, es decir, le íbamos cambiando todos los tiros permanentemente a la gente. Llegaba en un momento determinado, cuando estábamos sobre el cierre ya del programa, que prácticamente los comentaristas no habían tenido ni tiempo de desarrollar una idea, porque la velocidad con que llevábamos el programa hacía que la gente incluso nos llamara para decir, ¿qué fue lo que dijo fulano? Quiere decir que estaban interesados a las 12 de la noche, 12:15, ¿en qué? ¿En qué estaban interesados? Y eso fue el movimiento de radio, un movimiento distinto, no una letanía, esa que uno sabe lo que viene, que después del aviso viene, termina el disco, termina la música, han escuchado por la orquesta de Aníbal Troilo, no, empezamos a modificar los conceptos. ¿Había mediciones en aquella época, Jorge? Nos dieron, las mediciones que había, nosotros creíamos o no creíamos, pero de hora 25 sí, porque luego, y debo decirte que antes de ponerle hora 25 le tuvimos que pedir permiso a José María García en España, fuimos con Víctor Hugo a pedirle permiso para usar el nombre del programa, porque el nombre de hora 25 no es nuestro, es de José María García, un exitosísimo periodista español que le llamó hora 25, la hora 25, a su programa deportivo, un programa muy polémico y el más escuchado en toda España, en la cadena SER de España en aquellos momentos, ¿verdad? Es decir, un gran periodista. Y contra el sistema, contra los empresarios. Y José María García dice, Jorge Sabia estaba contra el sistema y contra los empresarios. Nosotros no era que estuviéramos contra los empresarios, sino simplemente que decíamos las cosas de una manera diferente, periodísticamente, con un periodismo muy franco, muy leal, muy serio, trabajado con una cierta universidad de trabajo, con mucho cariño. ¿Me ibas a contestar cuál era la medición en aquella La época? medición ¿Cómo lo medían ustedes ese éxito impresionante? Tuvimos el éxito por la gente, porque la gente es el testimonio de tu trabajo. ¿Lo llevaron a Buenos Aires a la 25? No. En hora 25 no, sí, en hora 25 quedó acá, quedó en Radio Oriental. Luego quedó con Carlos Muñoz y con José y con Javier Máximo Goñi, luego y siguió con el nombre de hora 25. Lo que hicimos en la Argentina fue otro sistema de trabajo que también tratamos de innovar y bueno, y no fue bien, tuvimos suerte. ¿Cuál fue la innovación periodística deportiva en la Argentina que se supone que está todo descubierto? Bien, se llamó lo que aquí juntamente con el doctor Amadeo Tati lo trabajamos, se llamó el partido en 10 minutos. El partido en 10 minutos era el título muy que puede ser el partido en 10 minutos, pero no era el partido en 10 minutos, era la sociedad argentina y lo que pasaba en la sociedad argentina
vinculado con alguna de las frases y remates de Víctor Hugo en los goles y en las jugadas definitorias de ese partido que estuvimos transmitiendo en la jornada. ¿Hacia acá o allá? Y Tatatán hacia acá. Tanto es así que con Víctor Hugo nosotros estuvimos una charla, una conversación, y nos dijo, me dicen que Tatatá acá no, ¿qué te parece? Le digo, no, estás acá por el Tatatá. Y entonces el Tatatá tiene que seguir sí o sí. Y la inversión que hicimos ideológica en la Argentina fue eso. Convertimos el partido en 10 minutos en un espacio que hablaba de la situación argentina, de las cosas de la Argentina, de lo que pasaban. Primero en Mitre, después fuimos a Argentina, en Mitre con Moyano Producciones. Luego fuimos a Radio Argentina, que yo me acuerdo que íbamos a la cancha de Huracán, en Parque Patricios, y pasaba la gente y nos decía, porque en la Radio Argentina no se escuchaba a nadie, en los 1040 kilovatios, nadie, no tenía alcance. Y bueno, y después el grupo Prisa contrató a Víctor Hugo y a todos nosotros en Radio Continental. Bueno, y ahí comenzamos nuestra tarea. Y le dimos ese vuelco, esa modificación periodística a lo que acá fue el partido en 10 minutos normal, pero que quedó muy agradable cuando, empleando frases de Víctor Hugo, en una definición de goles, no sé cuánto, nosotros lo manejábamos con las situaciones o bien políticas o gremiales o de hechos que habían sucedido en la Argentina en su totalidad, no solamente en Capital, en Buenos Aires, en cualquier lado, en Córdoba, en Mendoza. Íbamos buscando una historia, inventamos en cada expresión de Víctor Hugo finales de goles, de casi goles, de penales, íbamos encontrándole una similitud con hechos políticos, relacionándolos con cosas que habían pasado en esa misma jornada o en esa misma semana en la Argentina en su totalidad, ¿no? Es decir, no solamente en Capital.